Licenciado Rubén Lema, él es el presidente de la Unión de Educadores aquí en la provincia de La Suay. Licenciado Lema, bienvenido. Quisiéramos conocer qué reflexiones se hacen al terminar este nuevo año escolar en Ecuador y planificar el siguiente que comenzará en breve en el mes de septiembre. Esa lenidad que existe con la normativa al momento de evaluar a los estudiantes, ¿cómo sigue? ¿Cómo está afectando, ya sea positiva o negativamente, a los estudiantes ecuatorianos? Un saludo cordial a usted y a quienes nos ven a través del medio de comunicación y nos escuchan también. Efectivamente, la educación ha sido tomada desde un ámbito muy, irresponsable por parte del gobierno, porque mientras se emiten, por un lado, normativas, acuerdos, se deja de visualizar efectivamente la ley que rige el ámbito educativo en el país. Por un lado, se dice de parte del gobierno que se está cumpliendo, pero en la realidad, ya en territorio, lastimosamente, ese cumplimiento no se ha visto a lo largo del año. Y efectivamente estas improvisaciones, como el de a través de un discurso determinar que se deroga un acuerdo ministerial, pero ya en el ámbito legal y jurídico no se emite un documento derogatorio, sino hasta 2 meses después, efectivamente trastoca y confunde sobre todo a quienes, al país y a quienes estamos involucrados en el tema educativo. Tanto es así que en ese propio discurso de la señora ministra del 21 de mayo, daba cuenta de que se derogaba, pero entraba en vigencia un nuevo acuerdo, o iba a entrar en vigencia un nuevo acuerdo para el sector costa. Mientras tanto, el sector sierra, estamos cerrando el año lectivo con el mismo acuerdo 063A, en donde efectivamente tenemos los docentes que cumplir con la normativa que en el discurso fue derogado, pero en los hechos se mantuvo. El pasado 20 de mayo, al argumentar esa decisión, el gobierno señaló que repetir el año afecta emocionalmente al estudiante y a su familia. Estas reflexiones o estas razones por parte del gobierno bastan realmente para tomar esta decisión. Pues allí cabe la pregunta: ¿qué pasa después con la enorme frustración que sufren miles y miles de estudiantes cuando intentan, muchos de ellos, ingresar a la universidad y no logran aprobar los exámenes? Mire, reprobar un año efectivamente puede trastocar el tema emocional de una persona, pero ¿en qué magnitud es comparable con el hecho de que el estudiante no tenga alimento diario para asistir a la escuela? Llegue sin desayuno a la escuela, no tenga acceso a la información a través del libro de texto, no tenga un uniforme, entonces no tenga una de las cosas que se ha hablado a lo largo de este año 2024, la seguridad para asistir a la institución educativa efectivamente, sabiendo que de pronto el día de mañana se queda sin docente, pasa 2 meses sin docente, no hay un equipo de ese. ¿Cuánto eso afecta emocionalmente a un estudiante? De eso no se ha hablado, únicamente se ha planteado el tema de la evaluación, pero lastimosamente no podemos hablar de evaluación si no evaluamos todo el sistema educativo, porque efectivamente en el proceso no interviene únicamente el estudiante, está toda la comunidad educativa. Ahora, licenciado Lema, muy buenos días. Uno de los temas que ha preocupado muchísimo en estos días es los más recientes resultados de la prueba Ser Estudiante, pues los y las estudiantes ecuatorianas no alcanzan siquiera los mínimos. Me parece que el único en el que alcanza los mínimos, que son 700 puntos, es en filosofía, quizás en historia, pero en el resto de cátedras, en matemáticas, sobre todo en lengua, los estudiantes no llegan siquiera a los 700 puntos, lo que demuestra de alguna manera que
en realidad existe un problema serio en materia de educación, de formación y de conocimientos de nuestros estudiantes. Ahora se habla de incorporar nuevas materias, entre ellas cívica. Hay gente que aplaude, pero nos preguntamos si ni siquiera podemos, con las cátedras que tenemos, cómo vamos a hacer con nuevas materias que se estarían involucrando. Sería importante una reflexión de parte de ustedes como docentes, como gremio, para poder entender por qué ya por varias ocasiones nuestros estudiantes no logran siquiera alcanzar los puntajes mínimos en estas pruebas. Mire, evaluar, o más bien presentarse a la evaluación, corresponde al 7º año de básica, al 10º año de básica, al 3º de bachillerato, para tener estos elementos, y allí deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo, cómo está el sistema, y lastimosamente tenemos que recurrir o caemos en el hecho de que el sistema de educación como tal no ha cambiado en los últimos 20 años, no hubo un proceso de evaluación de los proyectos educativos que se implantaron en el momento con el presidente Correa, no hubo un proceso de evaluación luego de que haya pasado más o menos 12 años de gobierno, y en el proceso de Moreno y de Lasso tampoco. Allí, en medio de este proceso, se improvisó demasiado con el tema educativo, ¿no? Y hoy vemos los resultados. Ahora, hay este tema de improvisación en el campo educativo, pero también hay una falta de recursos. El número de docentes ha ido disminuyendo mientras la población estudiantil ha ido aumentando. Y eso no se está diciendo en el campo de la evaluación. Lo mismo ha pasado con el recorte en la administración educativa hacia las instituciones. No tenemos recursos humanos para sostener la contención emocional post-pandemia. Es por eso que efectivamente el número de estudiantes luego de la pandemia ha crecido, y hoy se habla ya no solo de 200, sino de 270,000 niños y jóvenes que no han regresado a las instituciones educativas. Por eso, nosotros planteamos una emergencia en el sector educativo. Venimos planteando esto en el marco de que no hay un cumplimiento con la ley que entrará en vigencia en el 2021. ¿Cómo se ven las problemáticas que fueron noticia en los últimos meses de este año lectivo? Licenciado Lema, fuimos testigos de protestas en Victoria del Portete y otras parroquias rurales del Cantón Cuenca por la falta de transporte a las escuelas del Milenio, provocado por mora del Estado a los transportistas. Se pusieron incluso una medida de carácter indefinido los padres de familia. Y usted hablaba también del déficit alimentario de los estudiantes, cuando hemos sido testigos de una larga polémica en la cual se cruzan una serie de intereses entre los contratistas del Estado y el propio Estado para proveer de programas como el desayuno escolar. Lastimosamente las dos cosas empatan. El negociado que hay con respecto a los recursos que se brinda al sistema educativo ha sido una de las cosas que no se ha hecho una auditoría en el campo del Ministerio de Educación, pese a que la planteamos, y por eso hablamos de una evaluación, ¿no?, global en el sistema educativo. No solamente a los docentes, que a propósito estamos pendientes de la evaluación desde el 2016, insistimos, porque es parte de nuestro proceso, pero también respecto a el dotar a las instituciones del servicio de transporte, etcétera, porque efectivamente estos recursos no se dan a tiempo y causan estas dificultades. Entonces, cuando hablamos de que el estudiante se ve emocionalmente afectado porque no aprueba el año, ¿cuál es la afectación emocional del estudiante al cual no le llega el transporte para el día de hoy asistir a clase? ¿Cómo se siente el directivo de esa institución educativa al tener a los padres de familia diciendo, oigan, mi hijo no puede venir porque no tenemos transporte? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Cuando efectivamente se supone que esos elementos deben estar garantizados por parte del Estado y sin embargo no lo están. Ahora, la mira está en el próximo año lectivo, el 2025, que es lo que se tiene
por una parte, desde la autoridad educativa, qué planes, qué cambios, qué es lo que se propone y cuál es también la plataforma, podríamos llamarlo, de la Unión Nacional de Educadores, que fue parte de los organizadores de la protesta del pasado jueves que no tuvo mayor repercusión. Efectivamente, nosotros estaremos y insistimos con el proceso de la declaratoria de la educación en emergencia, porque hemos planteado aquí varias de las problemáticas que tiene el sistema educativo. En ese ámbito trabajaremos de lo que queda en este lapso de vacaciones para regresar. Esperamos efectivamente que los procesos que hemos levantado en reclamo de una educación pública de calidad frente a la Corte Constitucional por el incumplimiento de la ley se den, podamos llegar a un año lectivo para el régimen Sierra en otras condiciones, garantice el gobierno el cumplimiento de la ley, lo cual conlleva efectivamente a mejorar la calidad de educación, mientras no tengamos recursos, sobre todo humanos, porque podemos de pronto solicitar a la comunidad nos preste un espacio, una casa donde puedan desarrollarse las actividades escolares, pero mientras no tengamos docentes, mientras no tengamos profesionales de ese, mientras no se cierre esa brecha de cerca de 7,000 profesionales en el ámbito psicoeducativo, no vamos a poder avanzar. Mientras tengamos más de 75,000 docentes a contrato, no vamos a poder continuar. Y efectivamente, mientras no se desdueblen las partidas de nuestros compañeros jubilados y se queden allí esperando 2, 3 años para poder ser contratados nuevos docentes para que se desarrollen nuevos procesos de concurso, lastimosamente se terminará este gobierno y no habrán cambiado las cosas. Voluntad política en el ámbito de la política pública es lo que hace falta en el país. Vale la pena también un comentario final suyo sobre el tema de la deserción escolar, que se la evidenció, incluso se documentó en la pandemia y después de la pandemia. Miles de estudiantes que, de acuerdo con las estadísticas, se retiraron, dejaron de estudiar. Mientras aquí en el país se tiene conocimiento y conciencia de que uno de los gravísimos problemas que tiene que ver con la delincuencia es esa multiplicación de pandillas, de bandas, de escuelas de sicarios en varias ciudades del Ecuador que tratan de conquistar a los jóvenes que no estudian y que no ven otras oportunidades. Definitivamente hay que esclarecer los intereses que pueden estar detrás de la deserción escolar. ¿Por qué no se invierte en educación cuando se generan esta gran población, esta gran masa de niños y jóvenes que se quedan fuera, no porque no quieran ir a la escuela, sino porque no tienen la garantía de poder asistir, porque sus papás no tienen acceso al empleo, porque el empleo se ha vuelto tan complejo, tan competitivo, pero sobre todo no existe? Y dos, porque efectivamente nos quedamos viendo cómo para el pueblo la subida de impuestos, el costo de la vida se incrementa, mientras que para quienes le deben al Estado ecuatoriano a través del SRI, pues simplemente niegan de su deuda o simplemente se queda allí, entre ellas la familia del propio presidente, ¿no? Lastimosamente esos recursos que bien podrían servir para que los niños y jóvenes puedan reinsertarse en el ámbito educativo, no se dan. Por eso hablo de efectivamente falta voluntad política para resolver los problemas, y mientras tengamos un gobierno en estas condiciones, lastimosamente este problema del campo educativo, pero sobre todo del costo de la vida para el pueblo ecuatoriano, no va a cambiar. Muy de la mano con esto va también el fenómeno de la migración que afecta sobre todo a las provincias de Azuay y Cañar. ¿Cuáles son los efectos que se trasladan a los jóvenes por la ausencia de sus progenitores? Definitivamente son caldo de cultivo para muchas enfermedades sociales que aquejan a este sector del país, entre ellos la propia inserción en grupos de delincuencia organizada, el consumo de estupefacientes y el abandono del sistema educativo. El anhelo del estudiante por reunirse con sus familias también es otro elemento que afecta, más allá del interés de aprender. Es por eso que al docente le queda cuesta arriba un trabajo que sin el apoyo del padre de familia porque está ausente, y lo más grave, sin el apoyo del Estado, del gobierno,
pues es bien complejo sacar adelante a una sociedad en la que urge determinar este campo, la educación en emergencia. Ahora, licenciado Lema, otro de los temas que venían reclamando ustedes es la equiparación salarial, que a la final no se había cumplido y todavía algunas ausencias en materia salarial y materias de pagos. ¿Cuál es la situación al momento? Hemos tenido que acudir a la Corte Constitucional con el incumplimiento de la ley y esperamos que se dé este proceso ya en audiencia. Lastimosamente, por parte del gobierno, la ministra Alegría ha manifestado que ella ha dado cumplimiento a todo, negando que exista esta falta de equiparación, porque tenemos un reglamento a la educación que es contradictorio con la ley y es el que afecta no solo a los cerca de 7,000 maestros que no fueron equiparados, sino alrededor de 25,000 maestros que en el tema del escalafón han sido afectados tanto en la 33ª como en los procesos de ascenso y recategorización. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. A ustedes, muy amables. Declaraciones del licenciado Rubén Lema, presidente de la Unión Nacional de Educadores, quien ha enfocado varios de los graves problemas que afectan y amenazan a la educación de los jóvenes en la provincia de La Suay. Son las 8:30. En mi futuro, me veo finalizando el máster que siempre quise. Yo me veo abriendo mi propio negocio. Yo por fin rodando en mi propio auto. Y yo ahorrando para cualquier emergencia. Todos vemos nuestro futuro